Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas. Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un podcast donde hablaremos sobre educación, crianza y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga. Me gustaría empezar el programa contando dos buenas noticias. La primera es que Educación Respetuosa ha sido seleccionada finalista en la categoría de podcast de educación de los premios de Asociación Podcast, que son los premios a nivel nacional de podcasting independiente. Estoy muy agradecida a la asociación por reconocer el trabajito que llevamos hecho hasta ahora, aunque todavía no sea mucho tiempo. Y también me gustaría presentar el curso de experto en pedagogías alternativas que acabamos de lanzar. Es un curso completamente online para que lo podáis hacer desde cualquier parte y para que las personas que quieran lo hagan a su ritmo, ¿no? Pensando que se apuntarán, pues, o que puede ser útil para gente que esté trabajando en la educación, pero también para familias que quieran dar un nuevo enfoque a su forma de educar. Empezamos en octubre y trabajaremos un tema cada mes, donde reflexionaremos y conoceremos un poquito la visión y las propuestas de diferentes autores y autoras de los más representativos, como Montessori, Steiner, Rebecca Wild o Pickler, las escuelas activas, las escuelas de educación libre, las Waldorf, evidentemente. Bueno, podéis echarle un ojo a toda la información en www.educacionrespetuosa.com/experto. Y si tenéis cualquier consulta, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo para lo que sea. Ahora sí, después de esto, os presento el tema del programa de hoy, de lo que vamos a hablar, el lenguaje sexista. El lenguaje es una forma de representación de nuestro mundo interior. A través de él podemos expresar al otro nuestros pensamientos, emociones, actitudes, sueños, expectativas, nuestra opción personal de cómo queremos representar el mundo y cómo queremos sentir e incluso nuestro posicionamiento ideológico sobre muchas cosas, ¿no? En el desarrollo infantil el lenguaje pues es una parte fundamental y en psicología siempre ha sido una de los grandes estudios, ¿no? Para los psicólogos del desarrollo infantil. Porque el lenguaje pues está muy relacionado a la vez, ¿no? Con lo que es el desarrollo cognitivo, con nuestro pensamiento, es la forma que tenemos, ¿no? De acercarnos a la realidad. Con este lenguaje podemos nombrar la realidad, podemos interpretarla y crearla a través de los diferentes conceptos que vamos aprendiendo. El lenguaje es algo vivo, es algo que está evolucionando siempre y que en función de las necesidades de cada sociedad, pues como sirve de vehículo de comunicación humana, ha ido cambiando, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? A veces ponerte a leer un poquito de historia y conocer las causas y las consecuencias de por qué hemos elegido a lo mejor tal palabra o tal otra, por qué de repente se utiliza unas cosas u otras, ¿no? Y hay veces que empezamos a utilizar términos eufemísticos, por ejemplo, con temas tabús. Pasa mucho, ¿no? En el caso de los niños con discapacidad, pues ha ido evolucionando términos como idiota o subnormal, que ahora son muy peyorativos y se considerarían insultos. En su momento era una forma de denominar a ese tipo de personas, ¿no? Y es como que se va ensuciando de cierta manera y vamos como implantando nuevas formas de hablar, intentando siempre eliminar esa parte discriminativa y esa parte negativa, ¿no? Que no tenga un trasfondo negativo. ¿Qué pasa con el tema del sexo y el género, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros niños y nuestras niñas? Pues el género es algo que está construido socialmente. Lo definen estereotipos femeninos y masculinos con sus diferentes capacidades y valores, ¿no? Que le damos aquí en la sociedad a mujeres o a hombres. La construcción de género está muy relacionada con nuestra cultura y nuestra época, ¿no? Y bueno, pues en general, si le preguntas a cualquier persona, hay ciertos valores que están asociados con la mujer, como puede ser la afectividad, la pasividad, la sensibilidad, ¿no? El erotismo. En cambio, con el hombre, pues tiene otros, ¿no? La fuerza física, la autoridad, la independencia, el impulso sexual.
Y todo esto los niños y las niñas lo van aprendiendo poquito a poco. Y lo van aprendiendo a veces, aunque no se lo queramos transmitir, a través de cómo les hablamos. Ellos van haciendo diferentes asociaciones y van incorporando e interiorizando ciertos patrones que yo estoy segura de que la mayoría de vosotras y vosotros no queréis realmente transmitir, pero lo hacemos porque tampoco tomamos conciencia de cómo estamos hablando, ¿no? Simplemente seguimos pues como hemos hablado siempre y tampoco nos hemos quizás replanteado cómo es esa comunicación, ¿no? Con nuestros niños y niñas. Es muy curioso, pero si tú ves cómo se relacionan papás o mamás con los nenes de bien pequeñitos y las nenas, pues se utilizan términos diferentes. Para la nena es bonita, es princesa, es preciosa. Para el nene, en cambio, suelen ser campeón, fortachón, o es que eres muy travieso, eres un trasto. Simplemente con eso ya estamos transmitiendo ya una etiqueta u otra, con unas características u otras. Y además el tono también es diferente. ¿Eres un campeón o eres una princesita? Eso también, eso es otra forma de transmitir algo que es mucho más sutil, pero que a lo largo del tiempo y con muchos ejemplos que vivimos cada día, al final va calando de forma muy inconsciente en lo que va a ser luego la personalidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Entonces, por eso me parece como muy importante tomar conciencia de esto y de qué consecuencias puede tener, ¿no? En el desarrollo luego de esos niños y de esas niñas. Porque me parece que puede ser muy liberador tanto para ellas como para ellos, porque el no estar cargados de estereotipos les va a permitir también ser y expresar las cualidades que vibren con ellos y no lo que la sociedad les esté imponiendo, tanto seas hombre como si eres mujer. Entonces, muchos estudios han demostrado que el lenguaje hay una tendencia muy androcéntrica, ¿no? Hablamos de una forma donde el masculino siempre se utiliza más de la cuenta. Nuestra lengua, el castellano, pues dice, ¿no?, que ese masculino es genérico, hace referencia a los dos géneros. Pero bueno, yo aquí os voy a hacer una propuesta que podéis mejorar y podéis replantearos es mi propuesta, ¿vale? Porque para mí realmente esa utilización del masculino no consigue representar realmente a los dos géneros ni a la realidad. Provoca confusión muchas veces. La cuestión que para mí así como más importante es que para mí las cosas que no se nombran muchas veces no existen en nuestra cabeza, ¿no? Por lo tanto, la forma en la que utilizamos el lenguaje provoca, en cierto modo, al ocultar y invisibilizar a las mujeres, provoca que luego también en nuestra cabeza se genere esa infravaloración, ¿no?, de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, ¿no?, para aprender a identificar las situaciones donde estamos utilizando un lenguaje sexista? Pues bueno, yo os voy a dar aquí, por ejemplo, unos ejemplos así como muy comunes, ¿no? Las confusiones semánticas, como os decía, ¿no? A veces usas el masculino, estás hablando realmente de chicos y chicas, pero por lo que sea, solo nombras a los niños, ¿no? Es muy común, por ejemplo, escuchar decir los niños del colegio han hecho el mural de aquí, pero ¿realmente han sido solo los niños o también han participado las niñas? En ocasiones incluso han sido casi todos niñas las que han hecho algo y aún así, si ya hay un solo niño, de repente todo invisibiliza a las 30 niñas porque hay un niño, ¿no? Y yo no digo ni que haya que irse hacia hablar solo en femenino ni hablar solo en masculino, pero si hay chicos y chicas, pues nombremos a los dos si podemos hacerlo, ¿no? Y como estamos tan acostumbrados a este uso del masculino que lo engloba todo, a veces no nos damos cuenta, e incluso cuando utilizamos palabras que realmente se refieren a toda la población, que son inclusivas y incluyen a ambos géneros, como gente, pueblo, grupo, de repente ves como hay un salto semántico y de repente ya están solo representando al género masculino. Ejemplos, el alumnado puede asistir con sus novias.
el alumnado puede asistir con sus novias. Lo lógico sería ahí decir, ¿no? El alumnado puede asistir con sus parejas, porque estamos hablando de que, aparte ya si nos metemos con lo que sería también novias, novios, porque la mujer o el hombre siempre tiene que tener el tipo de pareja, hombre o mujer, ya con también el heterocentrismo, ¿no? A la hora del lenguaje. O los padres del colegio se dejan influir, lo leí el otro día, se dejan influir más por las mujeres que por las encuestas. A veces los padres somos los padres y somos las madres y de repente ahí saltaban de repente y los padres ya eran solo padres, ya no representaban a las madres. Entonces esto lleva a mucha confusión. Luego, como os he comentado un poquito antes, ¿no? El tipo de adjetivos o de apelativos para las mujeres, que en realidad pues demuestran muchas veces minusvalorización e infantilización, ¿no? de lo que es la mujer. Porque al final la idea dicotómica de la sociedad patriarcal es que el sexo débil es la mujer y el sexo fuerte es el hombre. Y no nos damos cuenta, pero se pueden ir viendo ejemplos de cómo la señorita, siempre la mujer, pero el señorito no se usa en absoluto, ¿no? O a veces también yo que trabajo mucho en el mundo del trabajo social, ¿no? Como hay expresiones o términos que caracterizan, de hecho hay ayudas específicas, ¿no? Y las caracterizan a las mujeres como dentro de colectivos ya muy desfavorecidos, ¿no? Los niños, las niñas, las personas mayores y las mujeres. Pues que las mujeres somos la mitad de la población mundial, no podemos ser un colectivo minoritario ni desfavorecido. También es muy común pues que a través de frases típicas, frases que estamos acostumbrados o que hemos venido escuchando, repitamos frases que muy estereotipadas, que marcan ahí, ¿no? Eso son cosas de niñas. O sin querer, ¿no? La aspiradora de mamá o el coche de papá, cuidado no se lo toques, ¿no? De repente le estamos dando también unos valores ahí por debajo de esos roles, de qué debe ser o a qué te debe interesar a esos niños y niñas. Los estamos retransmitiendo, ¿no? A través de pequeñas frases cargadas de estereotipos y de roles de género marcados. En general es ir tomando nota, ¿no? Enfocarnos a ver cuándo estamos utilizando ese lenguaje androcéntrico o cuando lo están utilizando otras personas también, ¿no? En la fiesta los invitados y sus mujeres porque las personas invitadas, y así estamos todos y todas dentro. Utilizamos a veces o abusamos, según mi punto de vista, del masculino como genérico, cuando realmente no hay necesidad. Si puedo decir personas, no hay necesidad de decir lo otro, ¿no? Y al final, en cierta manera, estamos masculinizando el pensamiento y, como digo, ¿no? Se afianzan en nuestra mente, en nuestras creencias, ciertos estereotipos, y si ya crecemos desde bien pequeños y pequeñas con esa cosa, luego cuando somos mayores es más difícil quitarlo. Sin embargo, si crecemos con otro lenguaje, otra forma de representar y de interpretar nuestra realidad, será mucho más fácil también que nuestro pensamiento cambie, ¿no? Otra cosa que a mí también me resulta bastante molesto es cuando veo, ¿no? Que a las mujeres se les relaciona en función de con quién están casadas, ¿no? En su relación con el hombre y no por su mérito propio de la mujer. A veces en atletas se habla más del entrenador que de la chica que ha conseguido el récord. Bueno, sí, o con quien a lo mejor a la mujer pues lo que hablan de ella y a lo mejor es una escritora de mucho renombre y hablan del vestido que se ha puesto o de la pareja con la que fue a tal evento y no realmente de su trabajo, de su cargo profesional o de su inteligencia, ¿no? Entonces eso para mí también es un sesgo que tenemos ahí, ¿no? Y que ya dice mucho, porque del hombre nos fijamos o lo medimos a través de unas cosas y a la mujer a través de otras. Entonces, bueno, una vez que ya somos conscientes de todo esto, ¿qué podemos hacer?
Un poco he ido diciendo cosas, ¿no? Pero así en pequeñito, así un poco más en resumen. Pues podemos utilizar los genéricos colectivos. Existen palabras tanto masculinas como femeninas que son genéricas realmente. Incluyen a los dos sexos. Alumnado, gente, población, equipo docente, profesorado, familia, infancia, menores, juventud, personal médico. Hay un montón. Y es simplemente cuando las vas usando te vas dando cuenta que te salen antes. Vas cogiendo como automatismo. Al principio a lo mejor cuesta un poco, ¿no?, encontrarlas. A mí a veces también, ¿no? Pero veo que cuanto más lo utilizo, más natural me sale hacerlo. Utilizar abstractos, la redacción, la dirección, en vez de los directores. De esta forma también evitamos, pues eso, intentamos que sea inclusivo. Así no tengo que decir los y las directoras y directores. Evitar el uso de él, los, aquel, aquellos seguidos del relativo. Por ejemplo, el que sepa leer entre líneas lo entenderá. Existe otra opción. Quien sepa leer entre líneas lo entenderá. De esta forma, incluyo a ambos. Cambiar el verbo de la tercera persona a la segunda persona, por el tú, por el usted, cuando podamos. Así también es más sencillo, ¿no?, que el tú, tanto mujeres como hombres, se sienten identificados. O a la primera del plural sin mencionar el sujeto. Y bueno, en los casos en el que ese lenguaje inclusivo pues todavía no lo hemos generado, todavía no está o no encontramos, pues bueno, para mí nombrar en masculino y en femenino es una opción. Y es una opción que, bueno, cada persona tiene, en esto hay diferentes criterios. Yo, como ya os comentaba, considero que no es una repetición decir las madres y los padres o los niños y las niñas, que no duplicamos, sino que hacemos referencia a ambas partes del colectivo que realmente al que nos dirigimos o del que estamos hablando. Y quizás pues hoy en día no sea correcto, pero el lenguaje para mí es algo vivo. Es algo muy democrático, ¿no? Si empieza a utilizarlo todo el mundo, de hecho se han aceptado palabras como asín o fistro o cosas de esas que yo no pensaba que podía pasar y ha pasado, ¿no? Si hay una gran cantidad de personas que lo utilizan, al final la RAE acaba por aceptarlo, ¿no? Entonces yo también considero pues que podemos hacer camino. Empezando a utilizar y a hacer eso, podemos hacer cambios en el lenguaje y de este modo cambios luego en el pensamiento y por lo tanto en la sociedad. Porque al final la RAE, aunque es verdad que algunos piensan, ¿no?, que simplemente es el reflejo de lo que la sociedad es, para mí también hay ahí una parte de que la RAE consagra los usos lingüísticos, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Y entonces es importante ese cambio. Pero yo sí que me he dado cuenta a través de mi experiencia, ¿no?, trabajando con niños y niñas, sobre todo cuando trabajo con temas de bullying, de acoso escolar, con las aulas, me doy cuenta porque, por ejemplo, la violencia escolar es algo que, bueno, está como muy asociada a la figura del niño. Y entonces a ellos veo, ¿no?, a ellos y ellas veo que les gusta mucho que nombre el femenino y el masculino, porque cuando se trata de casos donde son las niñas las que están siendo las agresoras, pues muchas veces queda muy invisibilizado en el diálogo, ¿no?, en lo que estás contando si no las nombras. Y una vez las nombras, de repente ya empiezan a salir también esos problemas de violencia entre mujeres que también existen y que quizás a veces no son tan físicos, pero de otra forma a lo mejor las mujeres tienen también esos procesos, ¿no?, de violencia escolar. Y la verdad que yo me doy cuenta que hay una tendencia entre el profesorado a no dar la misma importancia ni la misma carga, ¿no?, para un sexo que para el otro. También por lo que comento, ¿no?, que los chicos a veces son más físicos, por lo tanto se ve antes. Pero en general sí que tenemos ahí enganchado, ¿no?, eso de que es más los chicos los que pueden hacer esa violencia, ¿no?, que el acosador siempre te lo imaginas un chico, además te lo imaginas grande, te lo imaginas físicamente de una manera, ¿no? Hay un estereotipo ahí implantado y a veces eso no ayuda a que
a poder detectar y a que niñas o niños puedan reconocerse en los discursos que damos a veces de violencia escolar. Y yo veo que ellos, cuando a veces me equivoco y solo digo los chicos y las chicas, ¿no? Es en plan el acosador o la acosadora, el no sé qué. Entonces veo que para ellos al final, cuando ya lo has usado bastantes veces, se van dando cuenta y en cuanto a ti se te olvida por cualquier motivo, ya es ellos mismos, ¿no? Y ellas mismas te dicen, oye, que también puede pasar, también pueden ser mujeres las que están ahí, ¿no? Que bueno, en este caso sería para hablar de un tema negativo, pero al final lo que quiero decir es que sí que importa y que cuando lo empiezas a utilizar ves también cómo los niños y las niñas te lo piden, les gusta. Otro tema, por ejemplo, también sería el tema de las titulaciones, las ocupaciones, ¿no? En femenino. Los papeles de los hombres y las mujeres dentro de la sociedad pues han cambiado y la lengua también debería reflejar esos cambios. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Que empecemos a la designación en tema de las profesiones y todo eso, que no utilicemos solo el masculino. Y parece que se nos queda raro, ¿no? Decir ingeniera o decir ministra, pero yo creo que eso no se debe a que sea... No es porque son incorrectos, en realidad es porque hay pocas mujeres que estén ocupando esos puestos, ¿no? Y parece como que no puedan existir. Y a veces la RAE, como yo decía, por ejemplo, en el tema de alcaldesa, pues todavía encuentras que su definición es mujer del alcalde. Entonces, bueno, pues hay cosas que a lo mejor deberían también actualizarse, ¿no? Porque si al final nunca nombramos en femenino ciertas profesiones, también hacemos más difícil que esas niñas pues puedan llegar a tener ni siquiera en su imaginación, ¿no? Para poder elegir luego a qué quieren dedicar su vida. No se imaginan ellas en esos campos profesionales donde la figura del hombre pues parece que es la única aceptada y que es la reinante, ¿no? Os voy a dejar también un link a un documental que habla un poquito de eso, ¿no? Para reflexionar sobre cómo realmente hablan los medios de comunicación y cómo cosifican, ¿no? A las mujeres en Estados Unidos. Es sobre adultos, pero bueno, está bien, es fácil de ver y te hace pensar. Que se llama Miss Escaparate. Bueno, en general lo último que estoy hablando, ¿no? Pues es una apuesta por acciones que modifiquen nuestro lenguaje. Sin embargo, pues dentro de las teorías sobre el lenguaje sexista, pues hay muchas corrientes, y no todas piensan que es necesaria la intervención. Depende de cómo consideres el eterno debate, ¿no? Que siempre se da sobre si el lenguaje reproduce o produce una determinada imagen del mundo. Entonces, pues a veces hay corrientes feministas que abogan más por desarrollar acciones modificadoras del lenguaje para cambiar esa desigualdad social que estamos viviendo, o por el contrario, pues otras sienten que la acción social igualitaria pues hará simplemente que de forma natural se produzca ese cambio, ¿no? En el lenguaje. Yo soy partidaria de que, bueno, si podemos intervenir en el lenguaje y en lo social, pues más fuerza, ¿no? Y más rápido, y dos caminos pues suman. Este tema, pues no sé si os habréis dado cuenta, pero es bastante importante para mí. Desde el principio que empezó esta web, este proyecto de podcast y de blog, yo lo tenía muy en cuenta. Y bueno, intento siempre que en mi redacción quitar los mayores sesgos de género que pueda. Y bueno, sigo aprendiendo, ¿no? Y interiorizando ese modo de comunicarme cada día más conscientemente. Y me alegra mucho pues ver también cómo en mis hijos, que me oyen a mí y que también en su espacio de aprendizaje pues oyen a otras personas, ¿no? Que estamos todas en la misma línea. Veo cómo ellos van automatizando, interiorizando de forma muy natural esa forma de hablar. Y me gusta mucho, ¿no? Y creo que es positivo, ¿no? Así que os animo a padres, madres y a profesorado o cualquier persona que esté trabajando con niños y niñas a mirarse un poquito cómo se acerca a ellos, cómo transmite y el tipo de mensajes que envía, ¿no? Espero que os haya gustado mucho el tema de hoy y que os sirva para, pues eso, para reflexionar sobre vuestras prácticas discursivas, ¿no?
Recordaros que si os ha gustado, se agradece la difusión. Podéis seguirnos en diferentes redes sociales y en la página web educacionrespetuosa.com. Podéis encontrar más información o contactar conmigo para cualquier sugerencia sobre temas o comentarios o lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias y que paséis un feliz día.